¿estás haciendo aquí un envío? Él va a hacer su grabación me del voy a grabar el video. video y después yo agarro y edito y algunas Claro, cosas claro. me quedan de recuerdo. Sí. Igual le va a quedar de recuerdo porque nosotros lo montamos en Facebook y en... Ya. O sea, no solamente se hace el en vivo, sino queda ahí Claro. en Instagram. Ya, y lo grabo así, entonces lo subo a mi canal de YouTube y queda ahí anclado. Chévere. Cualquier cosa. ¿Y cuántos seguidores tiene en su canal de YouTube? No, yo muy poquito, realmente se lo uso más que todo por la manera personal. Me grabo lo de la sinfónica, todos los conciertos de la sinfónica los grabo, yo tengo... Realmente no lo difundo, más difundo O sea, que la gente no sabe que tiene un canal. Sí hay gente que sabe, que me sigue, pero muy poca, pues. O sea, no difundo el canal como tal. Eso toma Pero tiempo. sí podemos mencionarlo al final, lo de Claro. las redes y la broma. Sí, claro. Sí. Profe, recuerda hablar al micrófono. Sí, por supuesto. Entonces, Y la cara, así que no se vea cara preocupado ni cara No, molesto, ni tranquilo, vamos a... No, relajado. Lo único es que, bueno, aquí no podemos echar tantos chistes, pues imagínate, nos botan. Claro, Aquí tenemos que hacerlo un poquito institucional. Claro. Profe, estudiaste en Caracas, en Valencia, en Caracas en el Conservatorio Simón Bolívar. Hace bastante, ¿verdad? Sí, eso fue entre los años 82, 83, hasta los 90 y tantos. Y actualmente estás tocando con la Sinfónica de Carabobo. la Sinfónica de Carabobo. Y como docente estoy trabajando en la Academia Internacional Maestro José Calabrese. Esa academia se creó en el año 19, ¿ok? Ya tiene, ¿cuántos años? 5 años, 5, 7 años. 2019. En el 2019. Sí, esa academia se crea a raíz de una división del Conservatorio de Carabobo con la Sinfónica. Okay. Entonces, a partir de allí, esta academia ha tenido una propuesta bien interesante e incluso tiene un perfil internacional actualmente. Sí, por eso, por el nombre que se le ha dado. Sí, Academia Internacional José Calabrese. Exacto. Y allí estamos trabajando un equipo de profesores bien, digamos... ¿Ellos están dónde, profe? Estamos funcionando en el Esperia. Todo eso yo lo voy a decir al final. No, puedes decirlo, pero sí. En el Esperia... Eso queda Mesalina 8. En el Hotel Esperia, Valencia. Bueno, eso es Naguanagua. Ahora es Naguanagua, ¿no? Pero siempre ha sido Naguanagua, pero el hotel se llama Hotel Esperia. ¿Cuánto? 26. Segundos. Okay. Nos puso ahí romántico con Luis Miguel. Nos puso romántico con Luis Miguel. Luis Miguel de los 80 y tantos. Amigos, 11 de la mañana con 39 minutos. Continuamos con nuestro programa Cultura UC. Recordándoles nuestras cuentas en redes sociales. Estamos en Instagram y en la X como @culturauc y en Facebook como Dirección Central de Cultura. Bien, en este segmento nos acompaña el maestro Francisco Polo, quien es percusionista de la Orquesta Sinfónica de Carabobo. El profesor Francisco Polo tiene una amplia trayectoria y de verdad, profe, para mí es un honor, me honra conversar con usted en esta mañana. Bienvenido a Cultura UC. Buenos días para todos. Gracias por la invitación, Adrián. Gracias por la radio Universitaria FM 104.5. Realmente para mí es un honor compartir con ustedes este momento tan grato, hablar un poco de historia de la ciudad, un poco de la música. Es importante conocer un poco de esta historia que tenemos ya un poquito más de 40 años. Sí, bueno, el profe dice que tiene, ¿se puede decir? Sí, claro. Tiene 60 y qué, 60 sí, casi 65. Casi 65 años, y yo cuando lo vi hace rato, que nos saludamos, yo pensé que tenía menos. Y es que el profesor tiene más de 40 años haciendo música, profesor. Sí, yo creo que como 45 años. ¿Y cómo se inicia Francisco Polo en la música? Bueno, yo creo que me inicio desde niño. Desde niño yo empecé a amar la música. Yo tenía 6 años, 5 o 6 años. Ya. Y era melómano, me gustaba. Mi papá tenía un radio y yo lo colocaba y escuchaba mucha música. Y
llamó la atención siempre la batería, era como la percusión, la percusión. En casa, mi papá tocaba guitarra, no era guitarrista, tocaba guitarra, sí. Mi hermano mayor aprendió, yo aprendí luego de eso también, sin, viendo. Ya a los 10, 12 años tocaba guitarra, pero mi pasión era la batería. En la adolescencia transcurrió esos años así con la gana de tocar batería. Ok, Luego, en el año 79, 80 creo, ok, un amigo recién había llegado a Europa, donde yo vivía, cerca de mi casa, y entonces dice, quiero hacer un disco, estoy buscando un bajista. Y yo le digo, mira, yo quiero tocar batería. Entonces, no, pero necesito un bajista. Entonces, bueno, yo te explico cómo hacer. Y de hecho, fuimos a tocar a Maracaibo. ah, vaya, Fuimos a tocar unas cosas ahí con una obra de teatro, del Teatro La Campana, que funcionaba en Valencia. Estoy hablando de años 81, más o menos. Ma- Luego de eso, luego de pasó el tiempo, empezamos a ensayar y logramos hacer un disco. ok. Yo grabé como bajista en Caracas, grabamos ¿Con quién grabó el disco, profe? con el grupo Cañón y el maestro José Arévalo, que en paz descanse, él Ok, falleció hace unos cuantos años. Fue un disco interesante, era una propuesta de música pop rock con ok, algo de música fusión. Era una propuesta bien interesante para la época, ¿no? Pero no tuvo éxito. Luego de allí ya empiezo a ver que está el sistema de orquesta formándose aquí en Valencia. Ya tenía varios años, entonces eso estoy hablando de 79, 80. profe, y usted me señala que desde niño, o sea, se nace con eso. Bueno, mira, esto es un tema que inclusive los psicólogos a veces lo tratan como algo especial. Ellos comentan, según los parámetros o los estándares, Ok, que los niños a esa edad no tienen mucha, digamos, orientación ujú, exacta de lo que se quiere, ok, inclusive en la adolescencia. Pero sí hay casos muy particulares donde un niño de pronto muestra esas condiciones, esas actitudes y ese deseo por ser músico. ok, Yo afortunadamente siento que fue así porque desde niño quería ser músico y creo que lo logré a pesar de todo lo que nos ha tocado vivir en todos estos procesos de décadas, o en este proceso de décadas, pero sí, yo desde niño quería ser músico. Esa ya, fue mi pasión y fue el enfoque de mi vida siempre y hasta la actualidad, bueno, yo no he hasta el hecho, presente. hasta el presente no he hecho otra cosa que no sea música. ¿Y quiénes fueron sus influencias, profe? Bueno, parece mentira, mira, mis influencias fueron variadas. Cuando era niño escuchaba mucha música, recuerdo que se escuchaba mucho los españoles como Camilo Ok, Sesto, se escuchaba Nino Bravo, imagínense, Rafael, estamos hablando de los años 70, sí, 60, 70. exacto. Entonces también entra la época del rock, yo empecé a escuchar mucho Led Zeppelin, Ujú. escuchando los Beatles, escuchando Púrpura Sí, Profunda. el tiempo de la Guerra Fría Sí, y todo exactamente. lo que fue Y la todo la revolución revolución hippie, todo ese hippie, ajá, movimiento. Entonces, correcto. a mí me tocó vivir esa época, de esas décadas, siendo niño, adolescente. Ok, Y entonces, claro, fue mucho una influencia porque realmente en ese momento de la historia fue muy importante el tema musical, ¿verdad? Relacionado con el tema social. O ok, sea, todo lo que estábamos viviendo, todos los países latinoamericanos, lo que se veía con esta guerra de Vietnam, todo eso, lo correcto. que se vivía en Estados Unidos, el movimiento hippie, cuando en el 69 se hace el primer festival de Busto. Eso para nosotros fue algo, digamos, muy influyente. Correcto. ¿Ok? Venezuela era un país que tenía mucha influencia de Norteamérica y del resto del mundo, porque de hecho Caracas en ese momento era una ciudad como una metrópolis. Caracas era una de las ciudades más importantes de toda América Correcto. para todo el mundo, o sea, porque había mucho movimiento cultural. Bueno, imagínate tú, en la época de Reino Tolina, Radio Caracas, todo eso, vino, vinieron artistas como Tom Jones, los Cinco de Jackson, Ujú. este, fue un movimiento cultural impresionante. Y nosotros nos tocó vivir eso, como niños y adolescentes. Entonces la influencia fue muy variada. Ahora te cuento algo. Cuando ya tenía 17, 18 años, yo escucho Beethoven Ok. y ya había escuchado La Dimensión Latina, ¿ok? Había escuchado Oscar de León, Ok. había escuchado La Fania, ¿ok? Correcto. Había escuchado los Beatles, había escuchado Led Zeppelin, Púrpura Profunda y después escucho Beethoven. Cuando escucho Beethoven, yo dije, wow, esto es otra cosa, ¿no? Entonces ahí empezó el gusto por la música Académica. académica o Ujú. sinfónica, ¿ok? Yo siempre le digo sinfónica.
orquestal, música orquestal. Luego escucho a Stravinsky, que ahí se me volteó el cerebro, porque Stravinsky ya es Sí. otro contexto musical, otro estilo, otra manera de componer, otra orquestación, obviamente música contemporánea. Aparte de eso, entonces empiezo a involucrarme un poco con el jazz, empiezan los gustos ya más diversificados, ¿ok? Vale. Amigos, estamos conversando con el maestro Francisco Polo, quien es percusionista de la Orquesta Sinfónica de Carabobo. Percusionista. Profe, ¿cuál es el papel principal de la percusión dentro de una banda, dentro de una orquesta? Actualmente todavía, cuando digo todavía me refiero en la actualidad, usted es percusionista activo. Sí, por supuesto. Bueno, mi cargo en la Sinfónica de Carabobo es timpanista y principal de percusión. O sea, siempre en las secciones de las orquestas existe un líder de la fila, Ok. un líder de sección. Ya yo tengo liderizando ese cargo por unas cuantas décadas. La percusión tiene la función de, mucha gente dice, no, el de llevar el ritmo y todo esto. Sí, en cierta forma es llevar el ritmo de la orquesta. Pero en el caso de algunos instrumentos de percusión, como son los teclados, lo que es el xilófono o el vibráfono, son instrumentos que tienen digamos, una responsabilidad en cuanto a melodías, en cuanto a armonía dentro de la orquestación. Está el caso de los tímpanis, o los timbales, que son estos instrumentos grandísimos que tú ves que parecen unas ollas gigantes. Esos instrumentos también son afinables, ¿ok? Son instrumentos que se afinan, que llevan notas, entonces también entran en la parte de la armonía de la orquesta, ¿ok? Vale. Cuando tú tocas un acorde de sol mayor, por decirte algo, y a mí me toca tocar un sol, y si ese sol está desafinado, yo voy a desafinar la orquesta. ¿Ok? Entonces es una responsabilidad bastante, digamos, de nivel, ¿no? Tener que tocar esos instrumentos. Es decir, se podría decir que el percusionista puede fungir en una orquesta como uno de los pilares, de los principales, no de dirección, pero sí el que marca, no sé, el tiempo. Sí, dependiendo del instrumento. O sea, porque, por ejemplo, hay instrumentos como el redoblante o la batería que muchas veces se utiliza para llevar el ritmo en la orquesta. Son instrumentos que son netamente rítmicos, ¿ok? Vale. Pero en el caso de esto que te comento, como los teclados, o en el caso de los tímpanis, aparte de crear esa sensación de llevar el tiempo, dentro de la orquesta también está la parte armónica, lo importante, y también está el tema de la orquestación en cuanto a color, en cuanto a sonido brillante, en cuanto al peso de la orquesta. Cuando tocan los timbales en Beethoven, va acompañado con la trompeta, entonces eso le da una sensación a la orquestación de mayor volumen, digamos, de una dinámica mucho más brillante, donde le resaltas muchísimo toda la parte melódica y la parte armónica de la orquesta, aparte de lo rítmico. Claro, claro. Entonces, realmente el propósito de la percusión en una orquesta es diverso, no es solamente rítmico. Y mucha gente lo ve. Es importante ese detalle. Qué maravilla. Bueno, y digamos que han sido una larga trayectoria, son más de 40 años. Decía alguien que 40 años es el número 40 es digamos, como una muestra o como un ejemplo o una acepción de poder decir toda una vida tocando, profe. ¿Alguna anécdota, profe, vivida durante, digamos, una de sus presentaciones que puedas recordar más que fue, bueno, a todas partes siempre se te viene a la memoria? Sí, bueno, en el año 2011 yo estuve en una gira en Argentina. Ok. Esto siempre la cuento porque me pareció curioso, Ok. porque son muchas anécdotas, obviamente. Estábamos de gira, yo estaba tocando con la Sinfónica Municipal de Caracas, fui invitado a la gira, y fueron 7 ciudades, fueron 20 y tantos días girando por todo el país de Argentina. Y en los hoteles siempre está el desayuno, todo esto. Es un compartir muy chévere cuando estás en una gira, ¿no? En esa gira estábamos tocando el tercer concierto, el número 3 de Rachmaninoff, que es uno de los conciertos más complicados para los pianistas, dicho por los pianistas profesionales. Y el pianista que estaba invitado
Él ya era un señor mayor, coincidimos muchas veces en las mesas de los desayunos del hotel. Ok. Un maestro pianista inglés. Bueno, él dentro de su poquito español y dentro de alguna palabrita que yo decía en inglés, nos comunicábamos y muchas veces coincidíamos en las mesas, ¿no? Luego de eso pasó la gira. Yo estoy justamente en este centro comercial que hace muchos años había una discotienda muy famosa que alquilaba y vendía discos. Y entonces Claro, estaba Blockbuster, lo y, podemos no, decir. y podemos decir también Fantasy. Claro. Fantasy que quedaba abajo. Entonces yo estoy viendo en Fantasy unos discos y estoy viendo unas grabaciones de Beethoven, otra grabación de el emperador de Beethoven, y entonces empiezo a ver los créditos y dentro de los créditos estaba este maestro. Ah, Y entonces yo digo, wow, este maestro grabó con la Filarmónica de Viena. Y yo estuve con él comiendo y compartimos en los desayunos y estuvimos girando por toda Argentina juntos. Y este maestro tiene una trayectoria increíble y yo, o sea... No lo sabía. No lo sabía y te das cuenta de que es gente común, sencilla, que son músicos, grandes músicos para grabar con una orquesta de esa talla. Tienes que ser uno de los mejores en el mundo. De nivel, correcto. Entonces quiere decir que era uno de los mejores músicos del mundo compartiendo contigo al lado y tú, muchas veces pasan esas cosas que son curiosas, ¿no? Correcto. Sí. Eso fue en el año 2011. Eso fue en el año 2011. Amigos, 11 de la mañana con 52 minutos, estamos conversando con el maestro Francisco Polo, percusionista de la Orquesta Sinfónica de Carabobo. Profe, al regreso, ahorita vamos a un corte, ok, vamos a una pausa. ¿Con qué artista le gustaría compartir un escenario, profe? Eso nos lo va a decir al regreso. 11 de la mañana con 52, una pausa y regresamos con más de Cultura UC. ¿Tú sabes